Tufachizuan, Christopher Coñoman, Pingeninche, Mapuche Rap, Seun Makeninche. Ley, bueno, saludo a todos hermanos y hermanas que están escuchando esto. Yo soy Christopher Coñoman, persona perteneciente al pueblo mapuche. A mi juicio, nuestro pueblo, sobre todo la juventud, tiene un territorio que recuperar, que no es un territorio tangible, que no es un territorio que se toca, como lo es la tierra en sí. El territorio del que hablo es el que tiene que ver con la validación de nuestra gente, la validación de nuestras autoridades ancestrales y espirituales, tales como Machi, Lonco, Ñizol, Pongen el Chefe, la Huentuchefe, etc. Espero que les guste, que lo escuchen con la mente. Bueno, dice más o menos así. Le rap mapuche est né il y a plus de 30 ans au Chili, dans les quartiers défavorisés de la ville de Temuco, plus communément appelée Poblaciones. Quelques jeunes mapuches ont décidé d'utiliser la musique hip-hop accompagnée d'instruments ancestraux pour dénoncer les injustices qu'ils vivaient, ainsi que faire valoir des demandes historiques auprès du gouvernement, comme la récupération de leur territoire et la reconnaissance culturelle du peuple mapuche. Qu'est-ce qui caractérise les rapports entre la nation mapuche et l'État chilien? Historiquement, cette communauté, guidée par son fort attachement identitaire, est parvenue à trouver des formes de résistance et d'adaptation à la domination coloniale espagnole, puis à celle de l'État indépendant chilien. Pendant le 19e siècle, l'État chilien a entrepris une campagne de contrôle et d'occupation de près de 11 millions d'hectares de terre habités par les Mapuches. On estime qu'en 1833, cette nation s'était faite déposséder de 95% de son territoire. À la suite de cette invasion, environ 70% des Mapuches ont dû émigrer vers la grande ville où l'usage du mapudungun, la langue mapuche, a été interdite dans toutes les écoles chiliennes jusqu'en 1994. Selon un rapport récent de l'ONU, seulement 10% de la population mapuche est en mesure aujourd'hui de parler sa propre langue. C'est donc dans ce contexte qu'est né le rap mapuche qui s'est rapidement répandu à d'autres régions du pays et qui s'est joint à d'autres mouvements musicaux engagés, contestataires ou de révolte plus grands, comme ceux initiés dans les années 1970 par Mercedes Sosa en Argentine, Silvio Rodríguez à Cuba ou Víctor Jara au Chili. Pour discuter de ce mouvement artistique en particulier qui comporte également une forte dimension politique, j'ai rencontré Christopher Coñoman, un jeune homme qui s'identifie comme mapuche de la Población. Ayant grandi loin des territoires ancestraux, Coñoman habite à Peñalolén, une population qui se trouve dans la banlieue de la ville de Santiago. Ay, poco a poco vamos olvidando la raíz. Poco a poco nos sentimos parte del país que puso las balas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz. Vuelto perfil que antupulón copumachil. Grito marichihueu frente a este sistema vil. No les creo ni lo que rezan, yo legitimo a mi gente. Es Christopher Coñoman. Y mi chapa o nombre artístico es mi apellido a la vez, que es Coñoman. Bueno, en el medio rapero, todos buscan una chapa interesante, algo que los represente, o algo que suene bien, que suene bonito para lo que significa ser rapero. Y yo, como hago rap mapuche, creí que era súper lógico reivindicar mi apellido, mi descendencia mapuche, también en mi nombre artístico. Yo hago rap y más específicamente pertenezco a una rama que se llama rap mapuche, que básicamente tiene la característica de que se rapea en español y en mapudungun. Vivo en la capital de Chile, se llama Santiago, y la comuna en la que yo vivo, en la que nací, en la que me crié, se llama Peñalolén. Aquí, bueno, mi historia más o menos de orígenes familiar, como la de muchos mapuche en la ciudad, tienen que ver con la migración desde el campo hacia la ciudad. A la generación de nuestros papás se le negó harto el idioma por diferentes razones. Para nosotros ahora es un motivo de orgullo, de reivindicación, y así lo plasmamos en nuestras vidas, pero para ellos el contexto social era otro. Había mucho más discriminación, había mucho más racismo, estaba mucho más marcado. Entonces nuestros abuelos básicamente no le enseñaban su idioma para
ocultar un poco que eran mapuche y así evitar que los molestaran, que les pegaran, que ejercieran racismo contra ellos. Y bueno, yo crecí sabiendo que era mapuche, crecí en una familia que se tocaba el tema, pero en cierto punto de mi vida sentí que debía adentrarme más aún. Y la primera forma de adentrarme, yo creo, fue buscando el idioma. Yo empecé a buscar y empecé a aprender el idioma en mi adolescencia, yo creo, unos 14, 15 años, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a buscar personas que hablan mapudungún. El pueblo mapuche es un pueblo que aún tiene muchos hablantes vivos, entonces hay muchas fuentes de conocimientos vivas que uno puede buscar. Eso es importantísimo, yo creo que es lo que en el fondo nos diferencia igual y nos hace ser mapuche también. Yo creo que es muy difícil que un pueblo se reconstruya o que un pueblo se reivindique si es que no está hablando su lengua. Entonces, para mí no tenía mucho sentido hacer rap mapuche, pero hablando solamente en español chileno solamente, y hacer rap en mapudungún, una forma de decir aquí estamos nosotros igual, somos parte de la escena rapera, pero somos mapuche. Yo no pertenezco al movimiento de rap chileno, yo pertenezco al movimiento de rap mapuche. Y a la vez, y a la vez también de difundir nuestra lengua, de decir que aún no está muerta la lengua, porque desde la pacificación de la Araucanía, la forma de erradicar al pueblo mapuche no ha sido solo matándola físicamente, sino que también ha sido ocultando la existencia del pueblo mapuche. Entonces, hablar la lengua y rapear la lengua es una forma de decir, no, todavía estamos vivos, existimos, estamos en la población, en la ciudad, en el campo, pero existimos. Eso yo creo, es diverso. Principalmente, bueno, yo cuando empecé era joven y tenía una visión súper política de las cosas y escribía todo pensando en mi pueblo, básicamente pensando en la defensa de mi pueblo, pensando en ser un poquito una voz de mi pueblo, en decir las cosas que de repente otros no podían, y empecé escribiendo mis canciones, yo creo, con ese objetivo, escribiéndoselas a mi gente, pensando en esos mapuches, hombres y mujeres que vivimos en una población y que de repente hemos estado alejados de nuestra cultura. La escribí pensando en ellos, en una forma de acercarlos, de contarles un poco cómo es nuestra cultura, y incentivándolos a reinsertarse en ella. Como mapuche en la ciudad, me tocó un largo camino para reconocer y entender el porqué. Todos los elementos tradicionales mapuches siguen estando vivos, pero nosotros nacimos un poquito alejados de eso, de aquella tradicionalidad mapuche. Y en esta lejanía de nuestra cultura, en el camino que nos tocó recorrer, que tenía que ver, insisto, con lo urbano, con lo poblacional, conocimos otras formas de expresión musical, y una de estas, el rap. Una necesidad tanto de describir el entorno como también de escribir lo que pasaba dentro de mí. Una cuestión como tan personal y tan pública a la vez. Es interesante, es complejo, me cuesta un poco definirlo, pero claro, la forma en la que uno se inspira, yo creo que tiene que ver con eso. Siempre el hip hop lo adoptaron los pueblos reprimidos, los pueblos que tenían algo que decir. Por lo tanto, el rap en su génesis, en su origen, siempre ha tenido un carácter bien político, yo creo. Siempre ha tenido un trasfondo bien político, siempre ha querido decir algo, aunque después se haya expandido y está súper bien, es súper lógico que después se pueda hablar de otras cosas también, no todo tiene que ser crítica social. El sector más tradicionalista del pueblo mapuche ha criticado en muchas ocasiones el rap mapuche, porque dicen con mucha razón que el rap no es mapuche. La única música mapuche que existe, dicen ellos, es la música tradicional mapuche, pero nosotros el argumento que tenemos es que va a favor de nuestro pueblo, no es algo que nosotros queramos dividir nuestro pueblo por hacer este tipo de música, todo lo contrario, nosotros lo ponemos a disposición de nuestro pueblo, a disposición de nuestras nuevas generaciones. Ese es nuestro objetivo, en el fondo, tratar de que nuestro pueblo vuelva a despertar, vuelva a sentirse identificado, y el rap es una herramienta para aquello. La restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación es mi respuesta que se gesta en un vientre.
El arte en general es importantísimo elemento en todos los procesos de resistencia o revolucionarios del mundo, yo creo, y de la historia. Yo creo que, y sobre todo en estos tiempos donde la música tiene un alcance tan importante por toda la globalización, por las redes sociales, por el internet, sirve a la hora de luchar. Proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación, un acto de... Ha ido creciendo mucho respecto a lo que era al principio, porque al principio habían unos cuantos exponentes nomás, había un grupo, 2 o 3 raperos que eran conocidos. A pasar de los años, yo creo que ya como del 2010 para adelante, por ahí, yo creo que empieza a crecer más exponencialmente la escena mapuche porque empiezan a sumarse nuevos nombres, hasta que en algún momento hubieron organizaciones en el sur y aquí en Santiago que tuvieron la capacidad suficiente para sostener eventos de solo músicos mapuche, hombres y mujeres, que son movimientos del pueblo para el pueblo. Porque la mayoría de las organizaciones que hacen estos eventos tienen una visión política de estos eventos, una visión comunitaria, donde ocupar los espacios públicos es una muestra muy importante de, claro, de decir, estamos aquí, somos un movimiento activo, somos un movimiento que tiene fuerza, somos un movimiento que incluso puede influir en decisiones importantes en el país, son movimientos que generamos presión. Con el pasar del tiempo uno va viendo las cosas, va aprendiendo más cosas, la vida te va dando más enseñanzas, más herramientas, uno se va equivocando también, uno va acertando y todo eso va construyendo los cambios en uno. Entonces hoy día tengo ganas de ampliar un poquito más mi repertorio en ese sentido, de ampliar, yo por ejemplo a los 19 años decía, no me nacía escribir algo, por ejemplo, medio romántico, como te decía adelante. No me tincaba, decía, no, mi música no va para allá. Pero con el tiempo me di cuenta que podía hacerlo, que podía hacer algo bueno, y tampoco sin traicionar mis principios, sin traicionar mis valores como artista. Eso es lo que pretendo hacer, darme también más en el gusto a mí, sino que también es hacer lo que siento, lo que me gusta. Yo no te traigo novedades, ni la ilusión de tener las verdades, ni pauta, ni patrón, ni paradigma que me avale. Me vale si me avalan, si me ofenden o me alaban. Yo solo escribo canciones porque nacen y me salen. Soy ese mismo que vieron rapear en bingo, en el metro en la semana y en la feria los domingos. Un sicario de la rima y me distingo. Repito mi rito descomunal de partir ritmos vikingos. Se creyeron después de ver la serie, pero esto es escandinavo. Le rap mapuche est un mouvement artistique qui a été créé et utilisé par les jeunes des populationnistes dans le but de décrire et de transformer leur contexte social, politique, économique et culturel. Avec le temps, le mouvement a pris de l'ampleur et les rappeurs ont réussi à organiser des concerts et des événements communautaires autofinancés et autogérés qui ont contribué à promouvoir leur identité, leur langue, leur culture et surtout à légitimer leur présence dans l'espace public. Le mouvement de rap mapuche s'insère plus généralement au sein de mouvements latino-américains d'artistes rappeurs qui ont décidé de chanter dans leur langue d'origine afin de transmettre différents messages qui peuvent aller des chansons d'amour à des chansons très très chargées politiquement. L'art peut donc être un médium pour promouvoir sa culture, sa langue, pour résister, mais son rôle et son message dépend également de l'évolution de la perception du propre artiste sur ses œuvres. Lo que quisimos antes. Soy el Ulcantuquelu, haciendo Raki Suamkelu. La gente que es común y corriente, voy poniéndole bueno. Soy el Ulcantuquelu. Ay, andamos sin parafernalia.